Este es el infierno en la tierra, la Baja 1000 en México. Mil millas de desierto brutal que destruye máquinas. Camionetas Trophy Truck de $1 millón y 900 caballos de fuerza se rompen en pedazos aquí. Pero, ¿y si te dijera que el rey indiscutible de este infierno es este coche? Un humilde auto de ciudad. Un diseño de los años 30 débil y barato. ¿Cómo es posible que el auto más improbable del mundo se convirtiera en el arma secreta para conquistar la carrera más dura del planeta? Esta es la historia del Baja Bog, la leyenda indestructible del desierto. Para entender cómo el bocho conquistó Baja, primero hay que entender por qué otros coches fallaban. Un coche de carreras todoterreno normal, basado en un auto americano, tenía un motor V8 pesado en la parte delantera y tracción trasera. En la arena esto era un desastre. Las ruedas motrices no tenían peso encima y patinaban sin control. Además, su componente más vital era también el más vulnerable, el radiador. Una sola roca voladora, lanzada por otro competidor, podía perforar el radiador, drenar el refrigerante y fundir el motor en minutos, y entonces, en los años 60, los primeros corredores del desierto, muchos de ellos californianos que usaban Baja como su patio de juegos, miraron al Volkswagen Escarabajo y tuvieron una revelación. Vieron la genialidad oculta en su simplicidad. El bocho tenía un arsenal de armas secretas perfectas para el desierto. Arma secreta 1, motor trasero, tracción superior. El bocho ponía todo el peso de su motor directamente sobre las ruedas traseras, que eran las ruedas motrices. En la arena suelta, las dunas y la terracería resbaladiza, esto era una ventaja revolucionaria. Mientras los Boy 8 delanteros escarbaban patinando, el bocho empujaba y simplemente avanzaba. Tenía una tracción que desafiaba su modesta potencia. Arma secreta 2, enfriado por aire. A prueba de rocas, esta fue la clave de su fiabilidad. El motor del bocho no usaba agua. No tenía radiador. No tenía mangueras de refrigerante. Se enfriaba por el flujo de aire y por un enfriador de aceite. Esto lo hacía inmune a la falla número 1 en Baja, la perforación del radiador. Le podías disparar piedras todo el día y el motor seguiría funcionando mientras tuviera aceite y gasolina. Arma secreta 3, suspensión de barras de torsión. El bocho no usaba los resortes helicoidales, coilovers, que vemos hoy. Usaba un sistema de barras de torsión, tanto adelante como atrás. Este diseño, pensado originalmente para las malas carreteras de la Alemania de posguerra, era increíblemente robusto y simple. Podía soportar una cantidad asombrosa de castigo antes de romperse, y si lo hacía, era relativamente fácil de reparar en el campo. Arma secreta 4, simplicidad y peso ligero. El bocho era ligero. No se atascaba tan fácilmente en los bancos de arena, silt beds. Su chasis de plataforma era una base sólida, y su mecánica era tan simple que se convirtió en un chiste famoso. Puedes arreglar un bocho con un martillo, un alambre y un rollo de cinta adhesiva. Las refacciones, piezas, eran las más baratas y abundantes del planeta. Los equipos de apoyo podían llevar motores de repuesto en sus camionetas, algo impensable para otros competidores. Bruce Meyers fue uno de los primeros en ver este potencial, usando el chasis y el motor del bocho para crear su famoso Meyers Manx, el buggy original, que ganó la primera Mexican Mil oficial en 1967. Pero la verdadera leyenda nació cuando la gente decidió modificar el propio coche de acero. La transformación del bocho de ciudad en un monstruo del desierto creó dos filosofías de carrera, dos categorías legendarias que existen hasta el día de hoy. Filosofía 1, el purista heroico, la clase 11. Primero tenemos la clase 11. Esta es quizás la categoría más demente, más pura y más heroica de todas las carreras todoterreno. ¿Qué es un coche de clase 11? Es un bocho, casi de fábrica. Las reglas son increíblemente estrictas. El motor debe ser el 1600 cc original, sellado, sin modificaciones internas. La suspensión debe usar las barras de torsión y los puntos de montaje originales. No puedes moverla ni cambiarla por amortiguadores de alta tecnología. Solo puedes añadir refuerzos significativos, una jaula de seguridad, obviamente, y neumáticos todoterreno limitados. Competir en la Baja 1000 en un clase 11 es un acto de pura resistencia humana y mecánica. Los pilotos no vuelan sobre el terreno como los Trophy Trucks. Ellos sufren cada roca, cada bache, cada zanja. Van a una velocidad promedio de 30 o 40 millas por hora, sintiendo cada golpe en la columna vertebral. Su objetivo no es ganar la carrera general. Su objetivo es terminar antes del límite de tiempo, que a veces supera las 40 horas.
En esta categoría, terminar es ganar. El Clase 11 es el testamento definitivo a la increíble durabilidad del diseño original de Volkswagen. Es un homenaje rodante. Filosofía 2. El monstruo modificado. El nacimiento del Baja Bug. Pero... ¿qué pasa si quieres ir rápido? Si quieres tomar la brillante plataforma del bocho y llevarla al extremo de la ingeniería, ahí es donde nace la Clase 5 y el icónico Baja Bug. Aquí las reglas son mucho más abiertas. Los preparadores empezaron a modificar el coche para la velocidad pura en el desierto. La primera modificación visual es la más obvia. Cortaron los guardabarros, fenders, delanteros y traseros. ¿Por qué? Para dar espacio a ruedas mucho más grandes y, lo más importante, a un recorrido de suspensión masivo. La suspensión de barras de torsión fue reemplazada. Dieron la bienvenida a suspensiones de largo recorrido, con brazos más largos y múltiples amortiguadores, coilovers y bypasses en cada esquina. Esto permitía al coche tener 50 o 60 centímetros de recorrido de suspensión, permitiéndole literalmente flotar sobre baches que destruirían a un coche normal. El motor seguía siendo el bloque Bubo Diablo enfriado por aire, pero modificado al extremo. Más cilindrada, 2.0L, 2.5L, carburadores dobles, sistemas de escape abiertos, produciendo 150-200 caballos o más. El resultado fue la silueta inconfundible del Baja Bug. Un coche que aún tenía la cara familiar de un bocho, pero con una postura agresiva, neumáticos gigantescos y la capacidad de devorar el desierto a velocidades increíbles. Los Baja Bugs de Clase 5 se convirtieron en una de las categorías más competitivas y espectaculares de la carrera, superando a menudo a coches mucho más caros y potentes. El impacto del Baja Bug fue mucho más allá de las carreras en México. Creó una cultura global. El look Baja Bug se convirtió en un estilo de modificación popular en todo el mundo, especialmente en California, Arizona y Australia. Tomar un bocho viejo, levantar la suspensión, ponerle neumáticos grandes, una jaula antivuelco y un escape Stinger se convirtió en un símbolo de aventura y rebeldía de bajo costo. Pero en Baja, sigue siendo el rey, incluso hoy, décadas después. En una era de trophy trucks de millones de dólares y tecnología de GPS, la Baja 1000 sigue teniendo categorías dedicadas al bocho. Siguen siendo, a menudo, las categorías con más inscritos. ¿Por qué? Porque representan la esencia pura de las carreras en el desierto. Mientras un trophy truck es una máquina inalcanzable, un Clase 11 es la prueba de que, con ingenio, coraje y un coche de $1000, tú también puedes desafiar al desierto. Y un Clase 5 es la prueba de la increíble versatilidad de la plataforma. El Baja Bug es el máximo underdog, el héroe improbable. Es el David en un mundo de Goliaths. Demostró que la ingeniería no siempre se trata de más potencia o más tecnología. A veces, la victoria se encuentra en la simplicidad, en la ligereza y en una robustez a prueba de todo. En el cementerio de máquinas caras y frágiles que es el desierto de Baja California, la silueta de un bocho saltando dunas no es solo una rareza, es un testamento. Un testamento de que el diseño más humilde, en las condiciones más brutales, puede convertirse en una leyenda indestructible.